La semana pasada y las anteriores estuvimos estudiando acerca de uno de nuestros valores principales y comprendimos que habíamos sido creados para adorar. Estamos listos para nuestro segundo valor principal como iglesia: crecer. Hay diferentes enfermedades que atrofian el crecimiento normal del cuerpo humano. Por ejemplo, una de esas enfermedades más comunes se llama acondroplasia. La acondroplasia impide que los huesos largos, como las extremidades del cuerpo, se desarrollen, porque esta enfermedad daña el cartílago de los huesos largos, de tal manera que el tronco crece con un tamaño normal, pero los brazos y piernas no. La cabeza suele crecer un poco más. También hay otra deficiencia, que es la deficiencia de la hormona del crecimiento, que en el centro del cerebro es generada por una glándula famosa que se llama pituitaria. Si esa glándula no segrega la hormona del crecimiento, el cuerpo humano no crece o crece desproporcionadamente. Factores como la desnutrición también impiden el crecimiento normal del cuerpo. Diabetes y otros trastornos endocrinos y metabólicos impiden que un cuerpo crezca o se desarrolle normalmente. Voy a comenzar en este día con una declaración directa. El crecimiento es una característica natural de la vida. Y Jesús nos ha dado vida. La Escritura dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El crecimiento es una señal de buena salud. Sin embargo, me temo que así como hay enfermedades físicas que impiden el crecimiento o el desarrollo normal del cuerpo humano, también hay enfermedades o problemas espirituales que impiden nuestro crecimiento o nuestro desarrollo espiritual. La vida cristiana es una relación con Dios. ¿Está tu relación con Dios desarrollándose? ¿Está tu relación con Dios creciendo? Fuiste hecho para crecer espiritualmente también. Fuiste hecho para desarrollarte. Y la palabra de Dios es clara cuando nos enseña, por ejemplo, en la página 783, Efesios capítulo 4, versículo 13, que fuiste creado para crecer a la imagen de una persona, y esa persona es Jesucristo. Fuiste creado para crecer o para desarrollarte con la imagen del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe. Fíjate, esa expresión, llegaremos a la unidad de la fe, implica desarrollo. Y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Nuestro modelo en la vida es ser como Cristo. En la página 764 de la Biblia que recibiste, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo está diciendo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Dice la Escritura: imítenme a mí. Pablo se ponía como ejemplo, pero Pablo se ponía como ejemplo porque él mismo
imitaba a Cristo, como yo imito a Cristo. Crecer y desarrollarse es lo más natural de la vida. Crecer y desarrollarnos nos permite a nosotros alcanzar la imagen, alcanzar el modelo que se ha establecido para ti y para mí. Piensa en una planta. Una planta crece y se desarrolla cuando es regada apropiadamente. Pero si no se riega apropiadamente, esa planta perecerá, se secará y finalmente morirá. Entonces, la Escritura nos enseña que así, en nuestra vida cristiana, así debemos crecer. Página 766, Primera de Corintios 13, 11. Allí al comienzo de la página, dice la Escritura en Primera de Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Se espera que crezcas. Se espera que te desarrolles. Se espera no solamente que crezcas en lo físico, aumento de peso y estatura. Se espera que te desarrolles en la vida espiritual y que tengas un razonamiento como el de un adulto. Y esto no solamente se aplica para cada uno individualmente, sino que se aplica también como un cuerpo, se aplica también como la iglesia. Se espera que nos desarrollemos como iglesia. Necesitamos pasar un tiempo conociéndonos, sabiendo cómo podemos trabajar juntos, sabiendo cómo podemos servir juntos, cuáles son tus dones, cuáles son mis dones, cuáles son tus capacidades y entonces irnos conociendo y desarrollándonos poco a poco. Lo que quiero que entiendas es que fuiste creado para desarrollarte espiritualmente. Y muchas veces el Señor dice esto en la palabra de Dios. Hay muchos pasajes que nos enseñan acerca del desarrollo o el crecimiento espiritual y vamos a estudiar varios de ellos. La primera pregunta que nosotros vamos a establecernos esta mañana es: ¿por qué debo crecer? ¿Por qué debemos crecer? Y la primera parte, como respuesta a esta pregunta, es porque es lo natural y es lo que Dios espera de ti y de mí. ¿Por qué debo desarrollarme? Dios espera eso de ti y de mí. No podemos seguir siendo los mismos antes y ahora. Debe haber cambio en nuestra vida. Debe haber madurez en nuestra vida espiritual. Ya he determinado esto con los pasajes que acabo de leer. Lo segundo, ¿por qué debo crecer? ¿Por qué debemos crecer? Y es para enfrentar las tormentas de la vida. En la página 794 o Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Por cierto, esa es la primera página o la página de título. No tiene el número arriba. Entonces tienes que ir, mirar la página 795 y luego retroceder a la página inmediatamente anterior. Y allí está el capítulo 1, que es el número grande, y el versículo 4. Y dice: así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia. Estoy en 2 Tesalonicenses 1:4. Y habla de la perseverancia. Habla de la tenacidad. Ser una persona perseverante es ser una persona tenaz. Una persona que avanza, una persona que madura, una persona que crece. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Para enfrentar las persecuciones, para enfrentar los sufrimientos, para enfrentar los problemas de la vida. Por eso debemos crecer.
Es interesante que a veces estamos cancelando y estamos anulando y estamos haciendo cosas. ¿Sabe qué te hace crecer en la vida cristiana? Enfermedades, problemas, dificultades. Eso es lo que prueba tu fe. Eso es lo que te desarrolla. Cuando vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, hay una hermosa ilustración allí. Página 624. Libro de Mateo, capítulo 7. En el libro de Mateo, capítulo 7, en el versículo 24. Repito la página para aquellos que están conociendo la escritura, 624. Hay una ilustración donde el Señor describe allí el prudente y el insensato. Y cuando vamos a leer aquí acerca de las casas en esta ilustración están hablando de ti y están hablando de mí. ¿Sobre qué? ¿En dónde estamos fundamentados? Leamos la escritura. Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Construir, edificar, crecer, desarrollarse. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿A quién representa las casas? Con todo, la casa, ¿qué sucedió? No se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Si nosotros representamos las casas, las fundaciones, las bases de esta casa representan lo que tú y yo creemos, que se evidencia en nuestras acciones. ¿En qué crees? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada? No hay duda alguna. La Escritura dice que los problemas de la vida van a venir. No importa sobre qué base estés o hayas construido, los problemas, los sufrimientos van a venir. Las enfermedades van a venir. Los problemas en la familia van a venir. Ahí no hay que una casa la construyeron, estuvo muy bien y no vinieron los problemas. Los problemas vinieron, las lluvias, las tempestades, los vientos fuertes llegaron. Y así sucederá en tu vida. ¿Qué te va a mantener en pie? Lo que tú crees. El fundamento en la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunas de esas tormentas en la vida cuando recibes la noticia? Te han retirado, te han botado del trabajo, cuando pierdes tu trabajo, cuando vas al médico y te dicen que tienes un cáncer diagnosticado, o cuando vas y te dicen que alguna enfermedad que no tiene cura la vas a tener por el resto de tu vida, cuando uno de tus seres queridos muere, cuando una de las personas que más amas cae en alguna enfermedad. Cualquier otra situación en la que te encuentres ahora mismo representa una tormenta, representa un sufrimiento en tu vida. En esas condiciones, cuando recibes una noticia así, dime una cosa, ¿qué es lo que te va a sostener? ¿Qué es lo que te va a sostener? ¿Sabes una cosa? Tristemente, no es la filosofía de la vida lo que te va a sostener. Es muy pobre,
Se queda muy poco. No te da respuestas. No te ayuda. No es la sabiduría del mundo, no es la fundación endeble que nos da este mundo. Nos derrumbamos. No nos podremos sostener si no tenemos un buen fundamento. Dios es nuestro fundamento. La palabra de Dios es nuestro fundamento. La fe que tenemos en Dios es nuestro fundamento. Dios debe ser la roca de nuestra esperanza. Dios debe ser la energía que nos impulsa a continuar. La vida llena del Espíritu Santo es lo que nos deja, nos impide que nos quedemos atascados y nos ayuda a crecer cada día más. Nos apoyamos en Él. Y en Él, en medio de las circunstancias, entonces alcanzamos gozo. La tercera razón por qué debo crecer es para probar que amamos a Dios. ¿Recuerdan el gran mandamiento? Lucas capítulo 10, versículo 27. ¿Cómo dice ese gran mandamiento? Página 678. Lucas capítulo 10, versículo 27. Página 678. Allí al comenzar la página, del lado izquierdo, allí está el versículo. El Señor le responde a aquel hombre, aquel maestro de la ley. Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, no fue el Señor que responde allí, el mismo hombre respondió. Ama al Señor. ¿Por qué debo crecer? Para demostrar que amas a Dios. Y hay al menos 3 áreas en la vida de un ser humano que nos enseña aquí la Escritura que debemos amar al Señor. Pensamientos, sentimientos y acciones. Esto te representa a ti y a mí y a cualquier ser humano. Aún la misma psicología dice que somos un ser somos un ente psico-emocional, corporal, y hay algo que dice que somos espirituales. Entonces hay una parte inmaterial. Pensamientos habla de la mente. Ahí dice este pasaje que debemos amar al Señor con toda nuestra mente. Necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios, en nuestros pensamientos, en el conocimiento mental, en nuestro entendimiento de quién es Él. Cuando tú entiendes quién es Él y cuando entiendes quién eres tú, puedes entonces crecer en tu mente. Corazón. El corazón implica los sentimientos. Implica los grandes afectos de la voluntad. Cuando aprendemos acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros, quiénes son los que nos rodean, cómo ve Dios al mundo, entonces el Espíritu Santo comienza a usar ese conocimiento que está en la mente para transformar nuestros sentimientos, para transformar nuestros corazones, para transformar nuestros deseos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice la Escritura. 3 actos, actitudes, fuerzas físicas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. La transformación de la mente y del corazón resulta en acción. Seremos distintos, actuaremos distintos. La transformación que ocurre en los hijos de Dios debe producir expresiones, acciones, actitudes externas, que la gente vea lo que somos. Lo que creemos y sentimos cambia lo que nosotros hacemos. Hay un cambio, hay una triada, hay una conexión, hay una cadena. Cambia tu mentalidad, cambiarás tus sentimientos, cambiarás tus acciones. Porque la gente actúa según lo que piensa y lo que siente. Santiago capítulo 2 versículo 17, página 816. Ya hacia el final de tu Biblia está esa carta de Santiago.
página 816. Capítulo 2, versículo 17. Allí, al lado izquierdo de la Biblia, está el número 17 pequeño. Y hay algo tan pequeño pero tan significativo que habla a nosotros los creyentes. La fe produce obras. La fe lleva a la acción. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Otra versión de la Biblia dice: fe sin obras es muerta. Si conoces a Dios y crees el fundamento, crees la palabra de Dios y dejas que el Espíritu Santo la aplique a tu corazón, habrán cambios radicales en tu vida entera. No harás las cosas de la misma manera que antes. No harás las cosas de la misma manera que antes. Si estamos haciendo las cosas de la misma manera que antes, entonces estamos dejando que la carne, que nuestra vieja naturaleza, que nuestro yo tome el control. Cuarta razón, para llevar y producir más frutos. Llevar y producir más frutos. Allí nos vamos a dirigir hasta la página 710, donde está Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15. ¿Por qué debo crecer para llevar más frutos? Página 710. Allí vas a ubicar rápidamente el número 15 y luego busca el número pequeño, el versículo 4 y el versículo 5. Y hay una clave allí para crecer: permanecer en el Señor. Juan capítulo 15, versículo 4. Dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Versículo número 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y ese versículo siempre lo recordamos. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. El Señor se está comparando allí como la vid. Él es esa planta de uva. Y nosotros somos esas ramas, esos pámpanos, esos racimos de uva. Los racimos no pueden crecer si no están pegados al árbol, al tronco. Nosotros tenemos que estar unidos al Señor. Y por eso es una inquietud de nosotros que estés unido al Señor, que estés pegado al Señor, que permanezcas en el Señor. Cada uno de nosotros entonces producirá frutos. ¿Por qué debo crecer? Porque de esa manera voy a producir frutos. Y te preguntarás, ¿cuál es el fruto que debo producir? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Página 780. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23 nos habla acerca del fruto del Espíritu. Y qué interesante que no dice la Escritura en ninguna parte los frutos del Espíritu. Es un solo fruto, pero tiene varios componentes. Así como una fruta tiene varios componentes e incluso tiene varias partes. Así el fruto del Espíritu. No es que de pronto, voy a tener amor, pero no voy a tener fe. No son varios frutos, es un solo fruto. Entonces, cuando leemos pensando en esto, vemos, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo, se espera que nosotros crezcamos. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Ahí sí, como dice la Escritura,
hemos de crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Debo crecer para llevar más frutos. En segundo lugar, hemos respondido a la pregunta ¿por qué debo crecer? Ahora, en segundo lugar, ¿en qué debemos crecer? Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Página 794. Segunda Tesalonicenses 1:3. Dice el apóstol Pablo, que escribió esto: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué le daban gracias a Dios? ¿Por qué el apóstol Pablo daba gracias a Dios? Como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Y aquí hay dos características que crecen o que crecieron en la iglesia de Tesalónica. Una fue el amor, la otra fue la fe. Amor a Dios, amor a los hermanos de la iglesia y amor a todas las personas por igual. En segundo lugar, debemos crecer en fe, que crezcan las fuerzas para confiar plenamente en Dios. Iglesia amada, no vamos a confiar en Dios solamente cuando las cosas nos salen bien. Vamos a confiar en Dios cuando las cosas salen mal. Es maravilloso, es espectacular cuando oramos y vemos los resultados como nosotros deseamos en el momento. Pero ¿qué pasa cuando oramos y las cosas no se dan como nosotros esperamos? Dios siempre responde la oración. El problema está en que nunca la responde cuando nosotros queremos, como nosotros queremos y con las personas que nosotros queremos. Pero hay una promesa en la Escritura que Él responde la oración. Y aunque no lo creamos, la palabra del Señor dice que su voluntad es agradable y perfecta siempre, no algunas veces. Hemos de crecer en amor, hemos de crecer en fe. En tercer lugar, hemos de crecer en servicio. Primera de Corintios 15, 58. ¿Conocen ese pasaje? ¿Recuerdan ese pasaje muy conocido? Página 768. Antes, inmediatamente del capítulo 16, ese último versículo. Debemos crecer en servicio a Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. ¿Qué dice la Escritura? Progresando. Diga conmigo, progresando. Y mire al que tiene al lado y dígale, progresando. Pero haga énfasis en la A, san, progresando. Progresando. La Escritura dice progresando siempre ¿en dónde? En la obra del Señor. En la obra del Señor. Eso significa crecer en servicio. Significa servir al Señor. Significa trabajar, abundar en la obra del Señor. Nunca, nunca, nunca debemos cesar de trabajar por las cosas del Señor. Hay cosas del Señor que hacer aquí, aún en este pequeño grupo que tenemos. Necesitamos gente que nos ayude con la computadora. Necesitamos gente que nos ayude a preparar este sitio. Necesitamos gente que nos ayude a conectarnos con otras personas, a visitar a otras personas. Necesitamos gente que nos ayude a ir y predicar a otras personas. Necesitamos gente que ayude a acomodar las sillas. Necesitamos gente que ayude a recoger las sillas. Necesitamos más músicos. Necesitamos gente que trabaje con los niños. Necesitamos tantas cosas. Hay tantas oportunidades de trabajar en la obra del Señor.
y en ello debemos progresar siempre. Hay tanto por hacer. Hace unos días, el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, recibí una llamada de un amigo venezolano. Hace poco se mudó de acá. Me dice que está asistiendo a una iglesia de un predicador muy conocido, ampliamente, no solamente en la nación, en los Estados Unidos, sino mundialmente conocido. Su iglesia debe tener más de 30,000 personas y él está muy contento de asistir allí. Amados hermanos, hay iglesias que están necesitando nuestro apoyo. Hay iglesias que están necesitando nuestro empuje. Hay iglesias que están necesitando nuestros dones y nuestros servicios. Mientras que hay iglesias que están llenas de miles de personas que no necesitan nada de lo que tenemos. Porque sencillamente no encontramos un sitio allí. Yo creo que cada creyente, en el nivel de madurez que se encuentra, debe servir al Señor y debe dedicar sus talentos y sus dones sirviendo donde hace falta. Cuarto, debemos crecer en santidad. Primera Tesalonicenses 3, 12 al 13. Primera Tesalonicenses 3, 12 al 13. Página 792. Los versículos 12 y 13 del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses dicen que el Señor los haga crecer. Voy a volverlo a leer. La palabra del Señor dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Versículo 13. Que los fortalezca interiormente. ¿Para qué? Cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, ¿qué cosa? La santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Debemos crecer en santidad, desarrollar un corazón puro y sin pecado, de tal manera que nadie pueda acusarnos de nada. Eso es ser santo, eso es ser puro. Eres cada día más santo. Estamos buscando nosotros la santidad, crecer en santidad, crecer en pureza delante de Dios y de otros. Quinto, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Vas al final, ya casi de tu Biblia, en la página 823, al final, página 823, al final, segunda de Pedro 3:18, el último versículo de esa carta del apóstol Pedro, nos enseña que debemos crecer en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Dice, más bien, crezcan ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Esos son los dos aspectos. Debemos crecer en la gracia de nuestro Señor. ¿Qué significa gracia? Amor. Favor no merecido. Debemos crecer en ese favor, en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Conocer ese amor y practicar en otras personas el ayudarles, el amarles como Cristo nos enseñó. Y he dicho anteriormente, tú tienes un modelo que seguir. Y tu modelo es ser como Cristo.
Y dice crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos impulsa al último aspecto que vamos a tratar en esta mañana. 3. ¿Cómo podemos crecer? Acabamos de ver la segunda pregunta: ¿en qué debemos crecer? En amor, en fe, en servicio, en santidad, en gracia y en el conocimiento. Número 3, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo voy a desarrollar este crecimiento? Primera Tesalonicenses 3:12, acabamos ya de leerlo. Y en Primera Tesalonicenses 3:12, me gusta cómo el apóstol Pablo escribe estas palabras. Primera Tesalonicenses 3:12, página 792, dice que el Señor los haga crecer. Iglesia, no soy yo el que los hace crecer. No es un maestro que los hace crecer. No es ninguna mujer ni ningún hombre. Es una obra de Él a través de su Espíritu Santo, actuando en tu corazón. Él es el que te hace crecer. Pídele al Señor que te haga crecer. Pídele al Señor que te haga desarrollarte. 1. Esfuérzate por obedecer. Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. Página 818. Allí vas a encontrar lo siguiente: por lo tanto. ¿Me siguen? Fui muy rápido. Primera de Pedro 2:1. Página 818. Por lo tanto, ¿qué dice la Escritura? Abandonando. Abandonando. Debes esforzarte por obedecer. No nos gusta esforzarnos. ¿A quién le gusta levantarse temprano en el tiempo de invierno? Estas temperaturas tan bajas. El sol parece que se queda durmiendo también. No quiere ni despertar el sol, mucho menos nosotros. No nos gusta esforzarnos. Empezamos unas dietas, se quedan a final de a medio camino. Empezamos a hacer ejercicios y no los seguimos porque no nos gusta esforzarnos. Y en la vida cristiana estamos creciendo. Esfuérzate por obedecer. No lo quieres hacer. La vieja naturaleza no quiere. Quiere seguir haciendo como tú quieres. Quiere seguir actuando como tú actúas. Esfuérzate por obedecer. Háblate a ti mismo. Dice la Escritura aquí, por lo tanto, abandonando, ¿qué cosa? Toda maldad. ¿Y qué más? Todo engaño. ¿Y qué más? Hipocresía, envidia y toda calumnia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo allí, porque ese es el punto número 2. ¿Cómo puedo crecer? Debe haber un impulso de mi propio corazón que me ayude a obedecer. Me esfuerzo por obedecer. Lo segundo, estudiando el manual del fabricante. La Escritura dice en el versículo número 2, deseen con ansias la leche pura. ¿De qué? De la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Como decimos, más claro. Bueno, yo no iba a decir ni el agua, sino más claro no canta un gallo. Pero también es válido esa. La palabra del Señor es tan clara. La leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella, por medio de la palabra, crecerán en su salvación. Bendita sea la palabra del Señor. Ella es tu alimento espiritual. Ella es tu comida para el alma. Ella es la leche espiritual pura.
Pero ¿cómo podemos crecer si no estamos leyendo la palabra? Imposible. Es como un bebé que no es alimentado. Número 3, reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Un pasaje muy conocido, 2 Corintios 5:17. Ubicado en la página 771, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, una frase muy paulina, una frase del apóstol Pablo, si alguno está en Cristo. Involucra esto a una persona que está viviendo con el Señor y que tiene una relación con el Señor. Dice la Escritura, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y lo nuevo implican nuevas cosas. Lo nuevo implica nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas cosas que vivir. La Escritura nos enseña que recibiendo a Cristo, que viviendo con Cristo, podemos crecer. Las cosas se hacen nuevas. Una de las metas que tenemos aquí, una de las metas que hay en nuestro corazón como iglesia es enseñarnos y motivarnos a incrementar, a crecer en esa relación personal con Cristo Jesús. El punto número 3 es recibiendo a Cristo como Señor. No eres el Señor de tu vida. Empieza una relación con Dios. Empieza una relación con Él. Habla con el Señor, permite que Él te enseñe, obedécelo, sé como Cristo Jesús. Y número 4, establece un modelo de crecimiento. Establece un modelo de crecimiento. Ya leímos Efesios capítulo 4, versículo 13. Ya lo leímos. Siendo una persona a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando habla de la plenitud de Cristo, no está hablando del tamaño que el Señor Jesucristo tuvo en su cuerpo físico. Está hablando del tamaño, si se puede decir, de la plenitud del Señor Jesucristo. Está hablando del carácter. Está hablando de la personalidad del Señor. Está hablando del desarrollo de sus acciones. Tomar eso como ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Tu modelo no es el actor que ves en la televisión. Tu modelo no es la actriz que ves en las películas. Tu modelo es Jesucristo. Él es tu modelo. Él es la persona a la que debes imitar, a la que debo imitar, que todos debemos emular. Él es tu modelo. Por eso la pregunta aquella, cuando estás ante una situación, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando yo no sé qué hacer, me tomo el modelo y me pregunto, ¿qué haría el Señor Jesucristo en mi lugar? Hemos estudiado hasta ahora 3 elementos. ¿Por qué debo crecer? Y Dios espera que crezcas. En segundo lugar, ¿en qué debo crecer? Y vimos varias características, 6 en las que debo crecer. ¿Cómo debo crecer? Y hemos aprendido que unidos a la palabra, tomando el modelo que me enseña la palabra, que es Jesucristo, y esforzándome también cada día en crecer. Estás creciendo. Te estás desarrollando en tu vida cristiana. ¿Cuánto te has desarrollado? Hubo una canción que repetimos muchas veces. ¿Recuerdan la canción? La cantó nuestra hermana, nuestras hermanas las cantaron. Yo quiero ser como tú. Empieza
tu relación con Jesucristo y crece en Él. Crece en Él. Apunta a como Él es.